En productos seleccionados. ¡Feliz día, mamá! Marcimex, piensa en ti. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 7:33 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos recibir a nuestros siguientes invitados. En estudios el mayor Fidel Araujo, y por Zoom nos atienden el arquitecto Fernando Carrión y el general Wagner Bravo. El tema de la inseguridad, esta preocupación que seguimos viviendo en el Ecuador. Cierto es que puede ser positivo los cambios en la dirección, en la conducción de sectores estratégicos como la Defensa Nacional. Hay nuevo ministro de Defensa, el general Luis Lara Jaramillo. Se ha anunciado el replanteamiento de estas tareas para enfrentar a la inseguridad. Siempre soñamos con la necesidad de que exista una política de Estado, más allá de los gobiernos, que haya un plan de seguridad integral. Lastimosamente esto ha sido muy difícil. Anuncios aislados de más recursos, lo cual es importante. El reclamo de nuevas leyes, no solo eso es necesario, pero también es importante, cuando aquí debiera converger toda la sociedad, el sector empresarial, la generación de empleo, el afrontar las causas, no solo los efectos. Cierto es que hay bandas delincuenciales, hay el narcotráfico en el Ecuador, pero afrontar las causas, la pobreza, la falta de empleo pleno en el Ecuador. Con estos antecedentes quiero dar la bienvenida y empezar con el arquitecto Fernando Carrión. ¿Cómo ve esta situación? Hoy, abocados en otro hecho de coyuntura, frente al crecimiento de la violencia en Guayaquil, los militares a las calles. Cierto es que es disuasivo, ayuda, pero decimos, ¿dónde está el Estado? No solo los militares, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está mayormente la policía? ¿Dónde están los gobiernos autónomos descentralizados contribuyendo a esta tarea para enfrentar a la inseguridad? Arquitecto Carrión, buen día. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Wagner y a Fidel y obviamente a toda la audiencia. Sí, obviamente muy preocupado con lo que está pasando en todo el país. Si nosotros simplemente vemos las tasas de homicidios, comparando lo que está ocurriendo este año con el año pasado, nos vamos a dar cuenta que si la tendencia se mantiene exactamente igual, probablemente vamos a pasar el promedio de América Latina, con lo cual nos ubicaríamos entre los países más violentos de la región. Por otro lado, también los cambios que se están produciendo en los hechos delictivos. En estos últimos 15 días hemos visto un incremento y cambio de los hechos delictivos porque por primera vez hemos tenido coches bomba, hemos tenido también amenazas al ministro del Interior, 3 asesinatos dentro de una ambulancia y asaltos a un carro policial. Esto lo que nos muestra es que no solo que hay una escalada, sino que hay una transformación, un cambio, y creo que esto obedece principalmente al hecho de que el gobierno logró finalmente asumir a través de un ministerio explícito, el Ministerio del Interior, todo lo que significa la seguridad. Si nosotros vemos que aproximadamente hace 15, 20 días se empezó con algunas acciones importantes en el traslado de personas privadas de la libertad del Turi hacia La Roca, como también de Esmeraldas y de la penitenciaría del Litoral a la misma Roca, y la toma de prisión de 15 personas vinculadas a los tiguerones y al máximo dirigente junior, que, bueno, finalmente por una acción, a mí me parece no muy clara, de el habeas corpus, también ha salido, bueno, no en libertad, pero está en prisión domiciliaria. Entonces, la impresión que me da es que hoy día ya no solo que hay una guerra por los territorios entre las distintas organizaciones criminales, sino que hoy día ya tenemos una guerra de estas organizaciones con respecto al Estado. Arquitecto Carrión, su comentario sobre la salida de los militares a las calles, que ha sido un hecho de coyuntura y que viene, es una
uno de los insumos para enfrentar la delincuencia, pero no en su conjunto como debiera ser. Sí, yo creo que esa ya es una práctica regular de este gobierno. Hemos tenido declaratorias de emergencia nacional en 9 provincias, hemos tenido declaratorias de emergencia, si no me equivoco, en 3 ocasiones alrededor del sistema carcelario, y como se ha visto, no solo en el caso del Ecuador, sino en general en algunos países, principalmente de Centroamérica, ese tipo de acciones no tiene los efectos que uno supondría debería tener. Probablemente el mejor efecto que tiene es de legitimidad política, porque la población ve a las Fuerzas Armadas en la calle y con eso cree que se está haciendo algo y se está reduciendo los hechos delictivos. Pero en la práctica eso no es así. Lo que nosotros tenemos de este rato son 2 tipos de violencia que actúan con mucha fuerza. La del narcotráfico, que por ejemplo, aquí lo que hay que hacer es tratar en lo posible de que no entren los narcóticos, básicamente cocaína y marihuana por las fronteras, porque cultivo de cocaína nosotros en el Ecuador no tenemos. Sí producimos cocaína, pero cultivo de coca no tenemos. Pero esto entra principalmente por la frontera de Colombia. Y aquí viene un ejemplo. El famoso radar que se instaló en Montecristi estaba localizado en Sucumbíos, que es para el control justamente de estos estupefacientes que vienen desde Colombia, y se decidió más bien pasarlo a Montecristi, que es un lugar más bien de exportación. Pero aquí la lógica lo que nos dice es que lo que no entra no sale. Entonces, aquí hay un problema, me parece claro, de que no se tiene una política explícita respecto al narcotráfico. Y la segunda violencia es la de la violencia común, de la seguridad ciudadana. Y en este caso, el gran problema que nosotros tenemos es la herencia del COVID de estos últimos 2 años, que produjo una crisis económica muy fuerte, que generó desempleo, que generó pobreza, que generó desigualdad. Y esto está generando a su vez muchos robos y hurtos con violencia, que además también terminan con violencia interpersonal. Bienvenido al general Wagner Bravo. ¿Cómo afrontar el tema de inseguridad, los militares a las calles, con lo cual únicamente no se soluciona un problema estructural que vive el Ecuador? Buen día. Un buen día, Miguel, buen día, Fernando y a Fidel. Sí, efectivamente, para mala suerte, el Ecuador sigue tomando medidas coyunturales y, como bien lo dice Fernando, no estamos viendo las medidas estructurales. El sacar a los militares de la policía nos puede dar la percepción de un nivel de seguridad, pero que realmente no es lo suficientemente fuerte para derrotar al crimen organizado. También Fernando lo ha determinado bien claramente. La delincuencia común es parte de la seguridad ciudadana, y la delincuencia común debe ser tomada desde otro ámbito, como la búsqueda de trabajo y un nivel económico que le permita a los ecuatorianos no entrar en ese proceso. Y que no lo vamos a poder tener cero. No hay ninguna sociedad del mundo en que pueda decir que está libre de delincuencia común. Y otro es la arista del crimen internacional organizado, que fundamentalmente también está enraizado en las plantaciones de hoja de coca y la producción de cocaína que hay en Colombia y en el Perú. Entonces, este plan que nos hemos estado pidiendo, seguridad integral, no tiene que ser coyuntural. Y recordemos qué pasó allí en San Lorenzo, Miguel, que simplemente cuando hubo la explosión en el cuartel de la policía se formó una fuerza de tarea. Fuerza de justamente también llegó a niveles bajos de criminalidad y de una seguridad, de una percepción de seguridad buena, pero no hubo el desarrollo de la ciudadanía. Entonces, una vez que las Fuerzas Armadas salen del sector, otra vez la población se queda sin sus medios de vida y tiene que volver a la parte ilícita, a la vida ilícita. Si una persona se levanta todos los días allá en Mataje, en San Lorenzo, y no tienen que trabajar, pues no le toca más que ir a la parte ilícita. Y en este caso se ha hecho, como se dice costumbre, que Fuerzas Armadas salgan hacia las diferentes ciudades, especialmente Guayaquil. Pero se lo ha dicho también que es un efecto globo. Hoy los delincuentes comunes ya no están en Guayaquil si es que van a estar Fuerzas Armadas. Estarán en cualquier otra provincia. Los comunes. En cambio, el crimen organizado no se va a mover. Y estamos en una presencia de quién es más fuerte, el Estado a través de Fuerzas Armadas y Policía, o los delincuentes
que tienen otro tipo de medios, porque el crimen organizado tiene que tomarse Guayaquil y estar cerca de los puertos, por ahí exporta la coca. Tiene que tomarse Manta y estar cerca de las pistas clandestinas, porque por ahí exporta la coca. Tiene que estar en toda la línea de costa, porque por ahí saca de las lanchas rápidas hacia alta mar la cocaína. Entonces ellos no van a dejar esos espacios. Y eso no se soluciona con más militares y más policías, sino con una política en donde todos converjamos, como se lo ha hecho con la COVID, para poder solucionar un problema que ya está elevado en la política de defensa del Estado ecuatoriano en el 2017, si no estoy mal, a una amenaza. Y una amenaza, Miguel, y quienes nos escuchan, es que está compitiendo contra el Estado. Y poco a poco este crimen organizado se ha ido enraizando, Vean lo que sucede en El Salvador. El presidente Bukele está luchando contra un problema de seguridad nacional, que yo le he dicho muchas veces, ya es un problema de seguridad nacional, porque un coche bomba ya es terrorismo, ya afecta a la seguridad nacional. Los problemas en las cárceles ya es un problema de seguridad nacional. Y así podemos ir poniendo ejemplos. Entonces, sí, el Estado, de una u otra manera, como digo, igual con el ejemplo del COVID, tenemos todos que ponernos de acuerdo. Un gran objetivo nacional permanente en el artículo 3 de la Constitución determina territorio de paz. Entonces, las instituciones públicas, las instituciones privadas, los ciudadanos comunes, ¿qué estamos haciendo para lograr ese gran objetivo nacional permanente de los ecuatorianos? El deber ser. Yo quiero que mi Ecuador sea un territorio de paz, pero el ser que estamos viviendo es que no es eso. Entonces, ¿qué acciones coyunturales y estructurales fundamentalmente tenemos que hacer para lograr ese gran objetivo, Miguel? Yo creo que la salida de Fuerzas Armadas, que se ha vuelto recurrente, permite convivir un poco más, pero simplemente es coyuntural. 41,000 hombres de Fuerzas Armadas que tienen que cumplir su función principal hacia las fronteras, y es por donde viene la cocaína y todo este crimen organizado, las armas, los explosivos. También tiene que dedicar una serie de hombres a sectores puntuales como Guayaquil para bajar el nivel de criminalidad. Pero no solamente es eso, es fortalecer la inteligencia, es fortalecer las leyes, es aplicar el principio que muchos decían caduco de seguridad y desarrollo. Tenemos que darles a los ecuatorianos los medios de subsistencia para evitar en el ilícito. Tenemos, con el respeto de quienes nos escuchan, volverles a lavar el cerebro a los ecuatorianos de que lo ilícito está mal, de que la convivencia de los ecuatorianos es con principios y valores. Porque si no, estamos permitiendo, como en el caso de Don Nasa, o en el caso de que lo ilícito está realmente un Estado que no tiene viabilidad desde mi punto de vista, Miguel. Bienvenido en estudios al mayor Fidel Araujo. Él también es un analista en estos temas, y no solo militares, sino políticos, de seguridad, de inteligencia. Mayor Araujo, ¿cómo afrontar este momento en estas condiciones, en donde se han sumado muchos hechos, y no solo en el Ecuador, sino a nivel regional, temas de la delincuencia organizada, pero también las presunciones de la delincuencia política organizada, en donde daría la impresión que hay una mezcla explosiva que obliga al Estado a enfrentar a estas acciones del crimen transnacional? Muy buen día. Licenciado, buenos días. Fernando, buen día. Y general, buenos días. Es un caso no puntual, ya es producto de una estrategia, la vinculación de la delincuencia política, que tiene como brazo armado estos males sociales. Esto se conoce a nivel local, a nivel regional y a nivel global. Entonces, sí, los militares a las calles porque es una institución vinculada a la nación históricamente, y cuando tienen que cumplir una misión, sea coyuntural o estructural, la cumplen. Y eso está demostrado. Entonces, la esperanza de la gente que vive esta inseguridad permanente, que es producto de una irregularidad, así lo califico, irregularidad en el aspecto social, cuando desde los gobiernos locales y los gobiernos nacionales
no van más allá de la retórica, sino que no se fusionan. No se fusiona este Estado. Si queremos que sea de Estado el problema, acabamos de ver que hay una bronca entre el gobernador y la alcaldesa de Guayaquil. Entonces, esos escenarios aprovecha la delincuencia organizada, mientras ellos sí tienen una buena relación con sus representantes en la vida política. Y hay que decirlo frontalmente. Hay representantes en la vida política ecuatoriana que está vinculada a la delincuencia organizada. Y hay veces que no les gusta decir esto. ¿Qué sectores? Ahí tenemos UNES, exactamente ellos. A mí me consta de muchas maneras, desde cuando yo fui perseguido. ¿Cuántas veces me intentaron eliminar en el ex penal García Moreno? Vínculos estrechos. Entonces ahí hay que tomar decisiones. El diálogo con las personas racionales. El diálogo con quien quieren destruir y tienen el antecedente que destruyeron y sembraron la destrucción, y estamos este rato capitalizando, entre comillas, esa destrucción de esta gente indolente, de esta gente delincuente que ahí tenemos sentenciados, ahí tenemos un prófugo sentenciado por delincuencia organizada de una organización criminal, así dice la sentencia, organización criminal. Ellos dicen que están buscando la verdad, que quieren una comisión. ¿De la impunidad o de qué? La comisión de la mentira. Cuando se forman esas comisiones son estrategias para justamente desde la ciudadanía, a través de estos criminales organizados, crear el caos y el vínculo con este narcotráfico. Y claro, por arriba, y a la gente ilusa que se cree que con ellos hemos estado mejor. Las causas, yo estoy con usted, lo que usted acaba de decir hace un momento. Lo que está viviendo Guayaquil es por haber colocado esa tabla de consumo. Y como dice el señor general Wagner Bravo, como no hay una situación legal, como no hay un Estado, un gobierno que ponga ahí fuentes de trabajo, hay que hacer una alianza estratégica con la empresa privada. Así se ha hecho en varios países, en el mismo Perú. En áreas donde realmente había el terrorismo, ahí colocaron fábricas grandes para que esa gente pueda trabajar. Y tenemos un ejemplo también en Mataje, escuchándole al señor general Wagner Bravo. Ahí Danec, una empresa importante de palma africana. Por eso es que no está contagiado totalmente, porque ahí esa empresa dio exactamente un ejemplo. Invirtió en la frontera más peligrosa. Eso es lo que necesitamos, decisión. Está bien que tenemos que opinar, llevar adelante procesos de reflexión, pero este rato los militares están en las calles, tenemos que apoyar, porque la gente se siente identificada. Así sea de coyuntura, de esa coyuntura definir estrategias para ir atenuando este desastre humano que estamos viviendo en esos sectores por la incidencia del crimen organizado, por la incidencia del narcotráfico. Tomar decisiones fuertes con el crimen organizado. ¿Qué implica eso? Decisiones fuertes. ¿Qué decisiones fuertes? Ya se debía haber tomado el control absoluto de las cárceles donde están los capos del narcotráfico. ¿Y por qué no se controla eso? No hay determinación. ¿De quién? Del gobierno en este momento. El gobierno debe tomar determinaciones claras, no medias tintas, como se dice vulgarmente. Esto no es hacerse el valiente ni nada por el estilo. No nos podemos dejar ganar por el miedo. Juntémonos. E inclusive estamos dando paso a que puedan cambiar de actitud. Porque son seres humanos. Aquellos que están en las cárceles, extorsionados. Pocos son los que realmente ya están totalmente dañados, que ya viven de eso, pero al resto se les puede recuperar. No se diga a la sociedad que esté en las calles desesperada por no tener trabajo. Ahora viene el día del trabajo. Dirigentes que han estado 40, 50 años y que no han hecho nada por los trabajadores, no han hecho nada por la gente, sino que ellos sí viven bien, pues.
dirigentes, políticos, ciudadanos que quieren llegar a ser representantes. Y el discurso que se repite, que se vayan todos. Que se vayan todos, si nunca se van. Para eso quieren. Que se vayan todos del Ecuador, como ocurrió a inicios del siglo XXI. Entonces los militares en las calles es una fortaleza moral. Y con ese mensaje también tienen que ir, desde el soldado, desde el teniente, el subteniente, teniente, capitán, a persuadir a la gente. Pero esa persuasión no debe quedar ahí. Salen de las calles y ¿qué pasa? Claramente, también acaban de describir hace un momento. Ahí el Estado. Tenemos que, los militares en las calles, entonces aprovecha el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo, vean el escenario, vean en el territorio qué es lo que pasa. Necesitamos ser propositivos para que la crisis sea una oportunidad. Arquitecto Fernando Carrión, con el cambio de un ministro de Defensa, esto se genera expectativas nada más. Sin embargo, cuando uno va a las cifras, hoy Diario El Universo publica, por ejemplo, de acuerdo a la rendición de cuentas, el Ministerio de Defensa maneja un presupuesto de más de $1.000 millones. Pero según el informe del 2021, de los 1.410 millones que se asignaron, 1.317 se destinaron a gasto corriente y 77 fueron para inversión. Es decir, ¿cómo fortalecer no solo a Fuerzas Armadas, la institucionalidad y al fin hablar de un plan integral de seguridad? Arquitecto Carrión. Sí, bueno, nosotros tenemos un nivel de inestabilidad crónica. Si nosotros vemos que acaba de cambiarse el ministro de Defensa, eso significa que hemos tenido en menos de un año 3 ministros de Defensa. Y la situación es exactamente igual en el Ministerio de Gobierno, que ahora además se dividió en Ministerio del Interior. En otras palabras, ¿cómo construir institucionalidad? ¿Cómo construir una política de Estado con ese nivel de inestabilidad? Es complejo. Si a eso le sumamos la diferencia que hay entre gasto corriente y gastos de inversión, pues la cosa termina siendo mucho más compleja. Y para enfrentar un problema que yo diría por lo menos tiene un par de cosas nuevas, una desde hace aproximadamente 4 o 5 años, en que los grandes carteles del narcotráfico mundiales, lo que yo llamo los holdings, que son parte de la red global del crimen, como el cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, la Andrangheta de Chile, los comandos Vermelho y primer comando de la capital del Brasil, etcétera, lo que hacían era pagar a los grupos locales en dólares, y a partir de ese momento empiezan a pagarles en droga. Ese es un cambio cualitativo muy importante, porque lo que ocurre es que desde ese momento las organizaciones nacionales tienen que monetarizar esa plata, porque si no, no se justifica, y para hacerlo lo que hacen es incrementar el consumo interno, el mercado interno, y eso es lo que ha pasado. Se ha fortalecido de una forma impresionante las organizaciones. Son, según la fuente, entre 12 y 17 que hoy día tienen estructuras absolutamente militares, como vimos, por ejemplo, cuando se tomaron la playita del Guasmo, que ya no es simplemente el asesinato por encargo o la terciarización a través de los sicarios, sino que en ese caso ya fue un comando militar. Y lo que estamos viendo hoy día, el enfrentamiento contra el Estado, contra el gobierno, es exactamente lo mismo. Entonces, ese es un cambio cualitativo que me da la impresión que uno de los problemas que nosotros tenemos es que no hay inteligencia. Y en esta construcción de este Ministerio del Interior, lo que debería ocurrir también es que dentro de ese ministerio no solo esté la policía, sino también esté la cárcel y también esté todo el área de inteligencia, porque este rato el área de inteligencia responde directamente al presidente de la República. Pero ¿qué es lo que ocurre? El presidente no puede dedicarse a hacer las políticas sobre seguridad. Eso le corresponde al Ministerio del Interior. Entonces tiene que caer ahí. Entonces este primer cambio del pago en dólares a droga es un cambio que fortalece la organización del crimen. Y el segundo, que es el caso de Guayaquil, que a mí me preocupa pero profundamente, porque Guayaquil se ha consolidado ya no como un cantón, sino como el Gran Guayaquil, que son 7 cantones. Y estos 7 cantones del Gran Guayaquil tienen 4 problemas muy claros respecto al narcotráfico. Por un lado, por allí sale el 65% de la droga. Por eso es
el gran problema que tienen ahí. En segundo lugar, al ser la ciudad, el Gran Guayaquil, que tiene la mayor cantidad de población del Ecuador, y por esta lógica del cambio de pago de dólares en droga, el mayor nivel de consumo en el Ecuador es Guayaquil. Entonces, Guayaquil exporta, Guayaquil consume. La tercera situación, el Gran Guayaquil es el lugar de mayor lavado de droga, porque está la mayor fuerza económica que tiene el país. Realmente, en cuarto lugar, es una zona de producción de cocaína, como existen Esmeraldas, Cumbíos en la provincia de Bolívar, en Santo Domingo de los Áchilas, en Manabí y también en Guayas. Esto le hace un lugar absolutamente explosivo. Por eso, por ejemplo, en este cambio de año, es decir, en diciembre principalmente, estos grupos criminales lo que hicieron fueron, por ejemplo, regalar televisores, regalar cocinas, refrigeradoras en muchos barrios. Pero no solo eso, también han entregado vivienda, muy parecido a lo que hacía Pablo Escobar en Medellín, en Colombia. Y hay muchos lugares donde la policía ya no puede entrar. En otras palabras, se ha perdido soberanía. Yo creo que lo de Guayaquil es una cosa muy seria, muy compleja, que no se le está dando la atención que corresponde y no se resuelve nuevamente, como digo, sacando policías, sacando militares, porque hay que enfrentarlo esto desde la perspectiva de inteligencia y con unas estrategias y políticas explícitas. Por ejemplo, yo creo que habría que hacer un gran acuerdo con Colombia para que Colombia, más que proveernos información, inteligencia, etcétera, cierre, blinde la frontera sur que ellos tienen con nosotros. Y un convenio con el Ecuador sería para que el Ecuador también ayude en esa situación, para que la droga no entre. Porque como decía hace un momento, si la droga no entra, tampoco va a salir por aquí. El Ecuador ya no es un país exclusivamente de exportación de droga, ni tampoco solo de bodegaje. Y esto lo que está ocurriendo también es que hay muchas otras ciudades que están incrementando los hechos delictivos, como es el caso de Cuenca, de Quito, Cuenca, Imbabura, Ibarra, que antes no tenían prácticamente ninguna vinculación con el narcotráfico, pero hoy día por el nivel de consumo lo están teniendo. La situación es francamente muy complicada. Arquitecto Carrión, ¿cuánto ayuda la salida de los militares a las calles por un lado, pero por otro, lo que usted dice, Guayaquil, ni siquiera ha habido cómo controlar 100% a los centros penitenciarios? Cada vez que hay un operativo, hay balacera, enfrentamientos, se ingresa y se encuentran armas. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo controlar? Si el Estado no puede controlar eso dentro de las cárceles, ¿cómo va a controlar afuera? Lo que ocurre es que hemos cambiado también históricamente lo que pasaba en el control de las cárceles. Nosotros teníamos la figura del caporal. El caporal no era otra cosa que un gran líder, que era el que distribuía los lugares donde la gente dormía, la comida que recibía, el alcohol que recibía, las encomiendas que recibía, etcétera. Entonces ese caporal, como figura social, da paso a una estructura orgánica que hoy día lo manejan justamente estos grupos militares, estos grupos delincuenciales. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que se hicieron grandes cárceles, por ejemplo la de Turi, por ejemplo la de Cotopaxi, por ejemplo el arreglo y la ampliación del litoral del Guayas, de Guayaquil, y eso a lo que condujo es a que la clasificación de los presos no se haga en función del tipo penal que tienen, es decir, del nivel de peligrosidad que tengan, sino que principalmente lo que hacen es ubicarles en los mismos lugares donde están sus grupos. Entonces, por ejemplo, en la penitenciaría del litoral tenemos 12 pabellones, cada uno de los cuales es manejado por cada uno de estos grupos. Y entonces, si le toman preso a una persona de ese grupo, esa persona, por el hecho que haya cometido, se va a ese pabellón. Y de esa manera lo que terminamos es fortaleciendo esos pabellones, fortaleciendo esas organizaciones, y ahí aparece lo que llaman el Callejón de la Muerte, que es el lugar donde los 12 pabellones se encuentran. Bajo esas condiciones, el control del Estado de los recintos penitenciarios es francamente imposible. Y una medida de fuerza en las cárceles es irracional. Tan es así que, por ejemplo, en este periodo de la administración de la presidencia de Lasso, hemos tenido 4 policías manejando las cárceles y un militar manejando las cárceles.
Y así todo no ha sido posible resolver ese problema. General Wagner Bravo, ¿cuánto va a ayudar la presencia de los militares cuando hay problemas todavía, hay debilidades? No se ha podido rehabilitar el radar de Montecristi, hubo que movilizar del oriente a Montecristi. El tema interno también, que tiene que ser resuelto con las investigaciones, el caso del señor Nazareno y las inversiones ilegales a través del Big Money. Es decir, hay cuentas pendientes para luego pasar a estos hechos que reclama la ciudadanía, el enfrentamiento de la inseguridad. Sí, efectivamente, Miguel. Para mala suerte, los militares también estamos en la vindita pública y al escrutinio de la ciudadanía. Y cuando sucede un hecho como este señor Don Nasa, realmente afecta al prestigio y a la integridad de Fuerzas Armadas, que debe en lo posible ser lo más impoluta posible. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos han designado a las Fuerzas Armadas con una credibilidad de cerca del 80%, la mejor institución, y que está confiando, como lo dice Fidel, en que le va a brindar seguridad. Entonces, por lo tanto, esos hechos no pueden ser permitidos, y eso también es parte de la desinstitucionalización de las Fuerzas Armadas que tuvimos en los últimos años, porque el sistema de inteligencia y contrainteligencia fue cooptado para otro tipo de actividades. Sin embargo, Fuerzas Armadas fueron los que más se resistieron a ese gobierno, pero quedaron debilitadas. Quedaron debilitadas no solamente en las leyes que les rigen, en las normas que les rigen, en los principios que les rigen, sino también en esa lucha de clases que se intentó con una intención muy determinada para destruir a la única institución que podía hacerle frente al correísmo de la época. Y eso nos va llevando a que realmente tengamos que volver a fortalecernos. Así como pasaron 14 años de un ataque constante, no sé realmente cuántos años van a pasar para volver a fortalecerlo. El nuevo ministro de Defensa está al día con lo que le sucede a las Fuerzas Armadas, fue jefe del Comando Conjunto hasta el año pasado, entonces por lo tanto conoce las debilidades y las fortalezas de su institución y de su gente. Y eso le va a ayudar pues realmente a tener una visión de qué hay que hacer al interior de Fuerzas Armadas. Y Fuerzas Armadas tienen que estar en el escrutinio público, tienen que ser transparentes. Todos tenemos que ayudarle a las Fuerzas Armadas porque le hemos designado, como digo, para decir el brazo armado del Estado. Por lo tanto, hay que ayudarle para que rápidamente esos malos elementos salgan y se pueda volver a constituir en el ícono que tiene el Estado para seguir adelante. Pero también ahí no podemos ser ilusos, Miguel, y quienes nos escuchan, de que si vamos a poner a las Fuerzas Armadas en el contacto directo con el narcotráfico, con el crimen organizado, con la minería ilegal y algunas otras ilegalidades que suceden en el país, que no vayan a estar contaminados nuestros compañeros. Porque ¿por qué sucede en las cárceles la entrada de armas, de explosivos, de gimnasios? Es porque simplemente puede haber coerción. Aquí yo conozco tu mamá, tu papá, tus hijos y o me ayudas o mañana no amanece. Y que eso es lo que está llegando. O puede ser que sean tentados por el dinero. O puede ser que sean simplemente una... Yo recuerdo que cuando los guías penitenciarios estaban yendo a ser capacitados en la ESPE, había grupos, especialmente de alguna provincia, que llegaban y decían, yo quiero inscribir a estas 40 personas. ¿No será que ellos tenían ya un plan estratégico para ir formando a los grupos de control penitenciario para después hoy tener ubicados esos 43 aquí, 3 allá, 4 allá, que son parte de una red que va a permitir con una visión del crimen organizado a controlar las cárceles? Es por eso que de todo lo que se ha dicho, que lo ha dicho Fernando, lo ha dicho Fidel y lo dice la ciudadanía, ¿no será que hoy el crimen organizado es el fuerte y el Estado es el débil? Y en lugar de que el crimen organizado compita contra el Estado, ¿no será que el Estado hoy, por falta de visión, no solamente del Poder Ejecutivo, sino del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los mismos ciudadanos, ¿no será que el Estado la nación ecuatoriana está compitiendo contra el crimen organizado que se nos está queriendo llevar en andas todo el querido Ecuador? Si es que en la línea de frontera, como bien lo dice Fernando, el kilo de coca cuesta $800 y en Guayaquil ese kilo puede costar, o a donde va a ser exportado, entre comillas,
$2.500. En el interior del Ecuador se están quedando $1.700 por 210 toneladas de cocaína capturadas, de lo que se captura y de lo que no se captura, que está en la economía informal de los ecuatorianos. Que esa misma cocaína que está siendo pagada a estos carteles nacionales criollos, se los puede llamar así, que los tienen que transformar en dinero, está yendo otra vez a la economía formal e informal de los ecuatorianos y que nos permite de una u otra forma convivir a todos. Entonces, de una visión, creo que todos estamos ya comprometidos en medio de la ilegalidad. Entonces, ahora sí, pongámonos de acuerdo y pongamos prioridades. Hay que pedirles a los señores asambleístas que pongan prioridad. Hay algo que es urgente y hay algo que es emergencia. En la parte de salud de emergencia quiere decir que puede perder la vida si no es atendido inmediatamente. Eso le está pasando a los ecuatorianos. Tenemos que poner en emergencia la seguridad nacional. Tenemos que poner en emergencia el control del crimen internacional organizado. Tenemos que poner en emergencia la necesidad de economía para los ecuatorianos. Entonces, hagamos las leyes para que a ellos, que hoy son funcionarios públicos elegidos por nosotros para que velen por nosotros, no estén dedicados a sus propias componendas políticas y den las leyes correspondientes para que podamos hacer lograr esos grandes objetivos nacionales, libre de corrupción, desarrollo social, equidad. Y lo mismo el gobierno tiene que poner una política pública que permita hacer un plan de seguridad integral. Entonces, ¿a dónde voy yo con una posible solución, Miguel? Es que el Consejo de Seguridad Nacional que existía anteriormente permitía que estén los representantes de los poderes del Estado, en donde se hacía y se verificaba el Plan Nacional de Seguridad, que debía estar concordante con el Plan Nacional de Desarrollo. Con ese concepto que muchas personas, como digo, lo dicen caduco, seguridad y desarrollo. Entonces, tenemos que volver hacia allá, en donde un equipo de think tank, de pensantes, que están pensando en fortalecer la inteligencia, que están pensando en fortalecer el Ministerio de Salud, que están pensando en fortalecer la educación, que están pensando en fortalecer a la UAPE y a todos los organismos públicos y privados del país, le presentan a los representantes de los poderes del Estado un plan de desarrollo y seguridad, que siendo aprobado en el más alto nivel, ¿qué nos queda al resto de instituciones y a los ciudadanos comunes? Cumplir con ese plan para que en conjunto vayamos logrando el poder desarrollar al Ecuador, de volver a fortalecer al Ecuador. Porque ¿qué es lo que nos está pasando en este momento? Que somos débiles institucionalmente en todas las áreas, incluido Fuerzas Armadas, incluido policías. Somos debilitados. Así nos dejaron, nos arrasaron. Entonces nos va a tomar tiempo, como digo, estructuralmente, para volver hacia eso. Pero si no tenemos ese gran consejo en donde se haga un análisis un análisis actual de lo que nos está pasando, de la coyuntura y la estructura, y se haga una proyección prospectiva de a dónde queremos llegar en el caso del gobierno, en 4 años de gobierno, en la vida de los ecuatorianos a unos 40 o 50 años, y donde podamos todos empujar haciendo un consenso y obligándoles, hay que obligarles a los funcionarios públicos, aquellas personas que han sido elegidas para que estén al servicio de nosotros, no al servicio de sus intereses, que cumplan con lo que dicen todos los días. Peleamos por la nación, pero entonces cúmplanlo y hagamos ese gran consenso. Vayamos hacia todos. Y creo que ese es el gran reto que tiene hoy el presidente. Y también creo que es el gran reto que tiene hoy el ministro de Defensa desde mi hipótesis. Conformemos bien ese Consejo de Seguridad Nacional, ese Consejo de Seguridad Pública del Estado que hoy está en la ley, para que tengamos una visión clara a los ecuatorianos a dónde queremos llegar, a todas esas grandes aspiraciones que cada día nos van corroyendo, y no vaya a ser que realmente, como digo, el poder del crimen se vaya llevando al Ecuador y el Estado esté viendo impávido lo que nos sucede, Miguel. Mayor Fidel Araujo, por ello es importante establecer urgentemente planes, políticas, estrategias, entregar recursos, lo cual está bien, aprobar leyes. Por cierto, para rescatar esa debilidad institucional, instituciones respetables, responsables, profesionales como Fuerzas Armadas, y hay que decirlo, que fueron debilitadas, y fueron debilitadas por una acción deliberada en el gobierno de Correa, pero también permisividad
de quienes ejercieron el liderazgo, la parte activa en esos momentos, y allí están los resultados. ¿Cómo rescatar esto para enfrentar como una política integral esto que nos corroe como sociedad, la delincuencia organizada y los niveles de inseguridad? Miguel, yo creo en la justicia. ¿Por qué digo esto? Como persona, como parte del Ecuador. A Fernando y a mi general me van a permitir discrepar con ciertos aspectos. Tenemos resultados por la capacidad operativa con limitaciones de lo que está haciendo la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Esto nos ha dado mucha esperanza. La inteligencia, a mí no me contaron, yo lo he vivido de cerca. Se está recuperando a pasos agigantados, rápidos. Por eso es que está funcionando también la Policía Nacional en esos operativos. Acaba de entrar en una zona donde no ingresaban. Fernando, la inteligencia dio ese trabajo o dio esa información para llevar adelante un trabajo operativo de la Policía Nacional, donde encontraron puestos de mando con todas las herramientas tecnológicas de la delincuencia organizada. Entonces, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Inteligencia del Ecuador, debemos apoyarles también, darles fuerza, porque sí están trabajando. A mí me consta que lo están haciendo honestamente y profesionalmente. Y dan resultados. Y están dando resultados. Ahí tenemos la avioneta que recién descubrieron, es decir, con pocos recursos. También el gobierno hace su esfuerzo, el señor presidente Lasso también hace su esfuerzo, pero no podemos dejar en el desastre total desde la opinión. Vamos a darle fuerza al gobierno, inclusive a los que están vinculados con la delincuencia organizada, ojalá se desprendan de esa delincuencia organizada para entrar todos en conjunto, como acabo de escuchar. Claro, y tampoco sean permisivos, débiles, cuando hay un habeas corpus para un sentenciado, cuando usted habla precisamente de la justicia. Es decir, ahí el Estado, el gobierno también tiene que hacer presencia. Por supuesto que por eso hablaba de la determinación. Cuando hay malos funcionarios en cualquiera del Ejecutivo, del poder legislativo, cuando hay malos funcionarios, hay que actuar los buenos funcionarios, los que por convicción quieren servir para el bien del país, tienen que colocar su voz hacia adelante. Mire, en el Congreso, que infelizmente se dedica en este momento para sacarle a la presidenta, le dicen que es ineficiente. ¿Y qué van a hacer cuando cambien? ¿Qué van a hacer? Ellos van a ir a las calles, van a ir donde sus votantes a ver si hay alguna solución en cuanto a la pobreza. Van a coordinar con el Ejecutivo. Eso no lo van a hacer. Lo que quieren es recuperar el poder para continuar con lo que siempre hicieron aquellos que gobernaron 14 años, aprovecharse de los recursos del Estado y tener en la miseria y en la pobreza a la gente que ahora está inmiscuida en un escenario de delincuencia y de crimen. Por eso quiero decirle a Fernando, a todos los que nos escuchan, a mi general, que las instituciones están llevando adelante con todo un esfuerzo, las instituciones de seguridad. Hay limitaciones, pero eso estoy seguro, estamos viendo que lo van a fortalecer. Y una de las posibilidades, romper esos paradigmas que nos hablaron en el 2007 y con la nueva Constitución no podemos tener una relación con quienes tienen recursos para hacer realmente una inteligencia estratégica para fortalecer, porque sí existe inteligencia estratégica en el Ecuador y lo están haciendo bien, pero necesitamos vincularnos con estados como los Estados Unidos, que tienen los medios, con Colombia, acaba de decir, creo que Fernando, eso nos va a fortalecer. No vamos a dejar que el crimen nos gane, pero desde nosotros, caminando en las calles, tomando el bus, viendo qué es lo que ocurre. Necesitamos unos representantes
que no solo pidan el voto, sino que vayan a vivir, vayan a la tienda. Pero los que tenemos de herencia, que ahora destruyen el poder legislativo, que quieren que el prófugo regrese, que dicen que con ellos estábamos mejor. Ellos están mejor porque ellos se robaron toda la plata en esa época. Eso es lo que vamos a atenuar con la policía que está haciendo su trabajo y con los militares en las calles. Pero con todo respeto hay gente ingenua que les cree. A ver, somos el 50% y más. Hace menos de un año votamos por el cambio para que no continúe. Más del 50%, creo que fue el 52%. Tenemos que juntarnos aquellas personas que todavía creen, como, no vamos a decir ingenuamente, sino que deben haber sido beneficiados, pero con miseria, por estos señores que ahora son la nueva gente de dinero. Ya, dejen a esa gente que traicionaron a la fe pública. Vamos a recuperarnos de estas dos catástrofes terribles que estamos viviendo, el efecto de la pandemia y la guerra en Europa. Es una barbaridad, y de aquí a poco vamos a tener problemas económicos, no por mala administración. Juntémonos los poderes del Estado, apoyemos al Ejecutivo para atenuar. En poco tiempo vamos a tener problemas serios, no solo en el Ecuador, sino en la región y en el mundo, porque por ahí hay una persona que está matando gente indiscriminadamente para demostrar que parece que fuera de otro planeta este señor. Entonces, los militares en las calles, por supuesto, y vamos a ver esa gente maravillosa que sale con un vaso de agua sin tener ni siquiera para ellos. Pero los militares también llevan algo, no solo su seguridad, su afecto, su determinación para romper este mal social que es el crimen organizado en todos los niveles. Bien, muchas gracias por participar en este debate sobre la situación de inseguridad, los militares en las calles, la presencia del arquitecto Fernando Carrión, académico, investigador, el general Wagner Bravo y el mayor Fidel Araujo. Muchas gracias. El aporte a este debate que nos llama a la reflexión. Hay que actuar como Estado ecuatoriano, no solo como acciones de un gobierno de turno. Muy amables, muy buen día. Buen día, Miguel. Un buen día, Fernando. Fidel. Buen día a todos. Muchas gracias. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:20 en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y ya volvemos con otro de los temas que preocupa. Vivimos en dolarización, lo cual ha mejorado la estabilidad para los ecuatorianos, pero también hay acciones que penetran, como es el lavado de activos, el blanqueo de recursos a través de algunas acciones, como es una de ellas a través de los sectores de la construcción. 3 invitados expertos en este tema de inmediato. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional, Iván Ecuador, Iván Andrade, señaló que a través de esta nueva entidad se busca revertir la práctica instaurada de dar créditos millonarios a pocas empresas con recursos de la banca pública, mientras el presidente Guillermo